Padre nuestro, te damos gracias porque nos has reunido, Señor, de diferentes partes, a cada quien según le has hecho un llamado en el corazón. Padre, yo te doy gracias porque acá todos somos iguales delante de tu presencia. Todos nos sabemos necesitados de ti, a la expectativa de cuál es la palabra, cuál es el propósito, cuál es el paso a seguir dentro del camino que se llama tu voluntad. Padre, gracias porque nos has reunido, Señor, y no ha sido por casualidad. Papá, en esta hora, Señor, en esta noche, todo lo que aquí se diga, se hable, Señor, que sea conforme a tu voluntad y a tu palabra, que si alguna cosa ha de salir, Señor, de mi boca, que no es conforme a tu voluntad, Señor, que saque, no permitas que salga, Señor, mas si es una palabra que edifique, que simplemente no se quede como un mero conocimiento, sino que ese conocimiento baje al corazón y bajando al corazón lo podamos poner por obra, Señor, porque ese es el verdadero conocimiento, el que se manifiesta a través de tus obras, Señor. Padre, te damos gracias. Si hay alguien enfermo, alguien con necesidad, o algunos de los que han asistido, Señor, y por alguna razón adversa, Señor, no pudieron estar acá, en el nombre de Cristo Jesús, hoy intercedemos por ellos para que tu gracia y tu mano esté con ellos y les acompañe, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, estamos en la carta del apóstol Santiago. Para los que no pudieron estar en la charla, en la clase pasada, pues el apóstol Santiago, recuerden que esta carta fue escrita para la iglesia en sus inicios, para iglesia judía. Todavía en esos momentos no habían tantos gentiles dentro de la iglesia. Gentiles me refiero a personas fuera del pueblo de Israel. Entonces esta carta va a tener mucha similitud con ciertos pasajes del Antiguo Testamento, bien sea los libros como Proverbios, Isaías y los que nosotros llamamos los libros sapienciales, o son los que, digámoslo así, los que dan como mucha enseñanza, mucha pedagogía moral. Esos son los libros sapienciales. Entonces, el apóstol Santiago nos estaba hablando primero de cómo debe ser como la visión o la mirada del cristiano. Y esa mirada del cristiano, señorita, esa mirada del cristiano ha de ser una mirada sin sesgo, sin prejuicio. Es decir, nosotros no podemos ver a nuestros semejantes con un juicio a priori, bien sea por su condición política, de erudición, económica, etcétera, etcétera. El cristiano ve en el otro un semejante, ve en el otro un hermano, ve en el otro alguien con el cual se tiene una deuda de amor. Nosotros tenemos una deuda de amor con todos. También nos hablaba el apóstol Santiago en su carta de cómo cuando nosotros hacemos un juicio sobre una persona es como si la estuviéramos matando, ¿cierto? Y nos demuestra que nosotros no conocemos el corazón o el fondo del corazón de las personas, sino solamente Dios. Entonces nosotros en nuestra ignorancia, el juicio que nosotros hagamos de una persona, no conociendo el corazón de esa persona, va a ser un juicio demasiado, digámoslo así, alejado de la objetividad, de la verdad, de la realidad. Por lo tanto, el cristiano se debe abstener de juicios. Mas en vez de juicios, nosotros debemos de tener acciones de amor con los demás. Y en eso vamos a caminar en lo que el apóstol Santiago llama la ley de la libertad, dejando a Dios ser juez. Hablar de los políticos corruptos. Dani, Manuelita. Con santos. Manu, por aquí cogí, ¿quién es ella? Erika. Erika Soler. Política de este país. ¿Está Dani, mano? ¿Quiénes hacen juicio? ¿Quién hace juicio? Cuando juzgamos el tiempo. ¿Qué es como moritos? Como, pues tiene varias cositas, maní, paso.
Bueno, les hago una pregunta. ¿Quiénes son los que emiten los juicios dentro de la sociedad, dentro de la estructura o pirámide social? ¿Quiénes hacen los juicios? Jueces. Los jueces. Ok. Según la palabra de Dios, ¿quién es el único juez? Por lo tanto, nosotros cuando hacemos un juicio a priori, o sea, un prejuicio sobre alguien, ¿qué estamos siendo? Jueces. Dioses. Usted siempre se había venido. Lo siguen invitando. ¿Ok? Por el lado más bien la cosa. Creo que la comida nos está distrayendo un montón. Bueno, sigamos. Oye, yo llego con mucha hambre. Bien, sigamos. Dani llega. Así tan reconocida. Voy a terminar de leer capítulo 2, versículo 8, para recapitular. Si en verdad cumplís la ley regia de la Escritura, la ley regia es la ley del amor. Es decir, es la ley que a nosotros nos compete. Nosotros como cristianos no tenemos que cumplir la ley judía. No tenemos que matar carneros, no tenemos que hacer las oblaciones, no tenemos que hacer las 300 y tanto leyes que tienen los judíos en Deuteronomio, sino que nosotros tenemos que amar. Si en verdad cumplís la ley regia de la Escritura, amarás al prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si obráis con acepción de personas, cometéis pecado, y la ley os arguirá de transgresores. Porque quien observe toda la ley, pero quebrante un solo precepto, viene a ser reo de todos. Pues el mismo que dijo, no adulterarás, dijo también, no matarás. Y si no adulteras, pero matas, te has hecho transgresor de la ley. Hablad y juzgad como quienes han de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Cómo hace este que ha de ser juzgado por la ley de la libertad? Le hace a los demás lo que quisiera que le hicieran a sí mismo. Ese debe ser nuestra, como esa impronta, como ese principio que debe regir los corazones de alguien que ha experimentado la gracia de Dios, es tratar a los demás como le gustaría ser tratado, pero sin acepción de personas, con todos por igual. Todos son deudores, nosotros somos deudores de amor con el otro. Y la respuesta del Señor puede estar en boca del que menos espera. Jesucristo fue, y los profetas siempre fueron signo de contradicción. ¿Qué es un signo de contradicción? Es que la verdad a veces viene en el empaque que uno menos se imagina. Jesucristo no trajo la verdad en un empaque majestuoso como el rey Salomón. La verdad llegó y se hizo carne en un pesebre. Y aparte de que se hace la verdad carne en un pesebre, le predicó a las prostitutas, le predicó a los desfavorecidos, a los publicanos, a los traidores a la patria del Imperio Romano, que eran los cobradores de impuestos, que eran ciudadanos israelitas viviendo en Israel y le cobraban impuestos al imperio que los tenía en cautiverio. Y a esos les predicaba y con esos comía. Entonces, miren que la verdad no hace acepción de personas. Y Jesucristo era la verdad encarnada y Él lo hacía. Si hacemos así, hacemos bien. Hablad y juzgad como quienes han de ser juzgados por la ley y la libertad. Cuando estemos delante del trono de la gracia de Dios, cuando hayan terminado nuestros días en esta tierra, si es que no nos toca la segunda venida antes, que ojalá y Dios quiera que sea así, los judíos tenían una manera de digámoslo así, como de los judíos hablando del 750 antes de Cristo, hacia adelante del 300 antes de Cristo, me equivoco, me excuso. El 300 antes de Cristo, los judíos comenzaron a ver la vida después de la muerte como si nosotros llegásemos a donde Dios y Dios nos pusiera una balanza. Y ellos decían, en la medida en que nosotros los judíos cumplamos la ley, la balanza se inclina y nosotros vamos a tener como unas coronas o unos premios delante del Señor. Sin embargo, si no cumplimos la ley y todos nuestros pecados y transgresiones van inclinando la balanza.
Pero decían los rabinos de la época que esa balanza se podía, digámoslo así, como inclinar a favor nuestro si nosotros dábamos limosnas. La limosna no es echar una monedita en la iglesia, la limosna es la caridad. La limosna entendida desde el concepto judío, la limosna es la caridad, caritas es amor. Entonces, en la medida en que nosotros nos entreguemos a las viudas, a los huérfanos, en la medida que nosotros amemos a todos, en esa medida esa balanza se puede inclinar. Eso lo están hablando los judíos. Entonces, por eso el apóstol Santiago, sabiendo que le está escribiendo a judíos que recién han experimentado la gracia del Espíritu Santo, les iba a calar mucho la idea de la ley y de la balanza. Entonces, por eso les está escribiendo eso. Entonces, hablad y juzgad como quienes han de ser juzgados por la ley de la libertad, para que, cuando estemos frente a frente, cara a cara con el trono de la gracia, el amor incline la balanza a nuestro favor. Algunos me podrán objetar y decir, bueno, pero la salvación es por lo que nosotros amemos o porque Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario y su sangre nos cubrió multitud de pecados. Entonces, ¿cómo es la cosa? Como él ya sabía que ese interlocutor imaginario, es decir, Santiago sabría que eso se le iba a poder objetar en su carta, entonces él en el capítulo 3 ya comienza toda esa controversia entre la fe y las obras, que tanto, digámoslo así, que le causó revuelo a Martín Lutero en su momento. Entonces, dime. Los judíos, ahorita que hablabas de cómo ellos miraban eso de la balanza, ellos, esas creencias... 300 antes de Cristo. Sí, pero esas creencias ¿de dónde las sacaban? O sea, ellas de ¿En dónde... ¿En qué basaban eso de cómo iba a ser? Bien, los judíos tenían tres maneras, tienen hasta la fecha, tres maneras como de acceder a la revelación. Una es la Torá. La Torá es digámoslo así, como el Pentateuco, ¿cierto? Penta 5, los primeros 5 libros de todas las Biblias. La Biblia de los judíos, por decirlo de alguna manera, es la misma que la de nosotros, es exactamente igual, ¿cierto? Pero, aparte de la Torá, existe algo que se llama el Tanaj, que es la Torá, o sea, el Pentateuco, más unos libros sapienciales y los profetas. Entonces está el libro, hay pasajes de Isaías, hay otros pasajes que se anexan. Pero para ellos la palabra como tal de Dios es la Torá. El Tanaj es como los profetas explican la palabra de Dios, como los profetas explican el Torá. Entonces, de acuerdo, hubo muchos estudiosos de la Torá, o sea, esos primeros 5 libros a lo largo de la historia se fueron, digámoslo así, desarrollando diferentes estudios de personas llamados los rabinos, ¿cierto? Los fariseos, los escribá, etcétera, etcétera, y ellos hacían comentarios al pie de página, por decirlo de alguna manera, de esas escrituras, de esos papiros, de esos rollos. A esos papiros se les conoce como los midrash, a esos pie de página, y a otros también, y a la compilación de todos esos midrash se les conoce como el Talmud, ¿cierto? Que es como el grueso de la teología judaica. Y de todos esos estudios se desprenden todas esas ideas. Todos esos estudios van, entonces el uno cita al otro y al otro a través de generación en generación, y así se va desarrollando como toda una teología y toda una visión de lo que es la revelación de Dios. Bien. Sí. Ok. Es que sí, señor. Sí, muchacho. Sardina. Ya empezó el bullying de él. Yo no sé si por caridad es mejor que... Como hacemos en otra parte. Okay. No, se me fue esto. Está haciendo bullying a Pablo. Erika sí es puro amor apache, ¿cierto? Es como a los golpes. Pobre Pablo. Ah, bueno, podría ser. Bien. Ay, Ahora sí, vamos a seguir. Entonces, porque sin misericordia será... Mira, sin misericordia, verso 13, del capítulo 2, porque sin misericordia será juzgado el que no hace misericordia. La misericordia aventaja el juicio. Por eso de la balanza. La misericordia aventaja el juicio. Es decir, el amor que nosotros llevemos allá, las manos llenas de amor, cuando estemos en nuestro juicio personal, todas esas voces que nos están diciendo culpable, culpable, transgresor, culpable,
Dios va a ver, es el ramo de amor que vos le lleves allá cuando estés cara a cara con Él. Por medio de Jesús. Por medio de Jesús. Pero eso ya lo va a explicar Él después, ¿cierto? Ya vamos a entrar en esa controversia. Ahora sí, capítulo 2, versículo 14. Aquí fue donde nosotros donde dejamos la clase pasada, ¿cierto? Y esta parte, ¿qué pasó? Esta parte es algo que es bueno para todo aquel que se acerca a las Escrituras. Es muy bueno tener esta claridad en el corazón, porque esto ha sido motivo de controversias, de peleas, de malos entendidos entre las personas que interpretan las Escrituras. Tanto así que algunos autores han llegado a afirmar que el apóstol Pablo y el apóstol Santiago tenían diferencias, y que la carta de los romanos, del apóstol Pablo a los romanos, y una porción de Gálatas es una especie de respuesta a esta carta, como una especie de contradicción a esta carta. Pero nos vamos a dar cuenta que no. Y vamos a explicar el porqué, ¿cierto? Eso tenía un nombre, sí, una diatriba, es decir, como una respuesta, como contradictoria. Entonces, verso 14. ¿Qué le aprovecha, hermanos míos, a uno decir: yo tengo fe, si no tiene obras? ¿Qué le aprovecha, hermanos míos, a uno decir: yo tengo fe, si no tengo obras? ¿Podrá salvarle la fe? Verso 15. Si el hermano o la hermana están desnudos y carecen de alimento cotidiano, y alguno de vosotros le dijere: id en paz, que podáis calentaros y hartaros, pero no les diereis con qué satisfacer la necesidad de su cuerpo, ¿qué provecho le vendría? Así también la fe, si no tiene obras, es de suyo muerta. Mas dirá alguno: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame sin las obras tu fe, que yo por mis obras te mostraré la fe. ¿Notan esto tan fuerte? Entonces miren esto. Primero, todos sabemos algo. Todos acá sabemos algo. Que de alguna u otra manera, el único requisito que Dios nos pide para la salvación es la fe. Y podemos citar al apóstol Pablo: que nadie se jarte, que nadie se gloríe, ¿cierto? Porque es por la fe que nosotros somos salvos. Y la fe no es cosa vuestra, sino que la fe es don de Dios. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Ah, es que yo soy tan bueno y por eso Dios me escogió. No. A todos Dios nos dio una medida de fe, unos la usan, otros no. El problema es dónde la uses. Si yo la uso allá en el Señor, entonces yo recibo lo que se llama la salvación. Entonces la salvación viene por fe, viene por creer una palabra. Entonces aquí es bueno que entendamos algo. Creer por sí mismo no me lleva, no hace la experiencia. Yo puedo creer en Dios, pero yo puedo creer en Dios y nunca experimentarlo y decir: Dios existe. Pero ¿cuánta gente no dice Dios existe? ¿Cuántos? Es raro escuchar a alguien que me diga Dios no existe. No importa la forma que le den, bien sea un Dios como una inteligencia cósmica extraña y abstracta con la cual uno se va a fundir después de muerto, o llamémosle como le llamemos. Las personas normalmente creen en Dios, y sobre todo aquí en estas culturas y en Latinoamérica hay una tendencia a creer en Dios. Hay un deísmo nato en nosotros. Sin embargo, lo que nos está diciendo aquí el apóstol Santiago es: nosotros, tenemos fe, por esa fe nosotros nos salvamos, pero existe un problema. Entonces yo digo que tengo fe, es decir, yo creo que Jesucristo murió por nuestros pecados, yo creo que resucitó al tercer día, sí, yo creo. Hombre, esto es muy loco, pero yo lo creo. Yo no tengo problemas con creerlo. Y sin embargo, su caridad solo se expresa a través de la gentileza.
Es decir, el amor solo se expresa a través de la gentileza, pero nunca en condolerse con la necesidad del otro. ¿Perdón? Ser moralmente bueno, pero no. No, porque es decir, uno puede ser una persona gentil. Y decir creer en Dios y creer que Jesucristo resucitó. Pero sus obras nunca van más allá de la mera gentileza. Sí, respeto si los dejan de cumplir normas de convivencia. Es decir, nunca transgreden como ese involucrarme con la necesidad del vecino, del otro. El darse. Porque ahí es donde está el amor. Ahí es donde está el verdadero amor. Cuando usted está orando sobre eso. La mejor definición de amor que yo conozco, pues algunos dirán, 2 Corintios capítulo 13. El amor todo lo espera, esa carreta que dicen en el 80% de los matrimonios y nadie los cumple. La mejor definición de amor que yo conozco es reír con el que ríe y llorar con el que llora. Es decir, ser parte del otro en su necesidad. Esa es la mejor definición de amor. Identificarme con el otro. Para hacer eso no hay que estar bien o no hay que estar mal. Uno ama independientemente si está bien o está mal. El amor no necesita una condición atmosférica para que nosotros amemos. Solo se necesita la determinación, la decisión de amar, no más. Entonces, digámoslo así, normalmente como la gente entiende la fe, yo sé que no nos pasa a nosotros, y lo digo de verdad, yo sé que no nos pasa a nosotros, para nosotros la fe no es creer en una cosa. Si tú sales allá a la gente de a pie, la gente normalmente te va a decir, sí, yo creo en Dios y yo creo en un montón de cosas, o te van a decir, es que usted piensa así, hace así porque es cristiano, porque tiene un sistema de creencias. No es por eso. Cuando yo llegué al Evangelio y tuve una experiencia con Dios. Tuve la experiencia de que lo que dijo Jesús era real. Y esa experiencia me llevó a mí a decir, tengo fe. Y por consiguiente, a través de esa experiencia que tengo de Dios, yo voy a dar los frutos del reino en el que fui sembrado, como si nosotros fuéramos a semejanza de un árbol. Nosotros éramos una higuera, ¿cierto? Y dábamos higos. Y llegó Dios y nos tomó, porque alguien nos predicó, mire, a usted lo pueden cambiar de forma, usted pueden hacer de nuevo. Y uno creyó. Entonces te toman siendo uno una higuera, te trasplantan en otra tierra, y en esa tierra hay un compost, hay un abono, hay una la naturaleza de esa tierra es diferente. Por lo tanto, nuestras raíces comienzan a absorber los nutrientes de esa tierra, y de esa tierra nosotros comenzamos a dar los frutos de la tierra en la que fuimos plantadas. Entonces nosotros ya no damos higos, o sea, ya no damos pecado, más fuimos olivos. Y como olivo o acebouche silvestre, nosotros, es decir, porque éramos lejos, Dios nos planta, y ya el olivo, entonces, ya de nosotros se pueden dar pues como el aceite del olivo, y eso es lo que nosotros vamos a dar, es lo que va a dar como los frutos. Entonces la fe tiene que ir acompañada de unos frutos dependiendo del reino en el cual tú fuiste trasplantado. Eso es lo que está intentando decir Santiago, que yo no puedo mostrar mi fe y decir que no tengo obras. Yo no puedo decir que soy un manzano y estar dando peras. Yo no lo puedo decir. Las obras a las que se está refiriendo el apóstol Santiago son muy diferentes a las obras en las que está hablando el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, como versos 16 o 18. Recuerden ustedes cuando estudiábamos la carta a los romanos. ¿Qué decía Pablo? Las obras de la ley. Pablo está hablando de la ley de Moisés, del Deuteronomio, del Levítico, del Éxodo y de todo lo que tenían que hacer los judíos para poder alcanzar una gracia con Dios. Lo que está hablando el apóstol Santiago, ¿sí me estoy haciendo entender? Sí. Lo que está hablando el apóstol Santiago es el amor, las obras de misericordia, la fe como una virtud teologal, es decir, como la facultad que tiene tu espíritu de absorber el reino de Dios. Y eso da unas obras. Si yo paso tiempo con Dios,
En algo yo me tengo que ir pareciendo a Dios. Si tú vas y te metes a una fábrica donde hagan, desarrollen determinadas fragancias, llegas oliendo a la casa esas fragancias, ¿cierto? Si sos odontólogo vas a llegar oliendo a la casa pura odontología, ¿sí? Y lo digo por experiencia propia. Mis dos padres odontólogos, uno ya sabe como a 20 metros por dónde viene. Huelen a ese eugenato y esas cosas que ellos utilizan. Entonces, donde nosotros estemos, a eso comenzamos a parecernos. Así comenzamos a hablar, así comenzamos a desarrollarnos. Entonces, hay controversia entre Pablo y el apóstol Santiago. El apóstol Pablo estaría súper de acuerdo con esto. Porque es que no podemos ser discípulos del Señor y haciendo cosas que son de otro Señor. No tiene sentido, hay una contradicción interior. Una pregunta, Paulín. Ajá. Una persona que no tiene a Cristo también puede tener ese amor por darse a las personas también. Sí. Como el caso, por ejemplo, de Gandhi. Sí, mas no tiene la fe para la salvación. No tiene la fe para la salvación. Y ahí es donde viene la pregunta. ¿Quién habló? Yo me acuerdo que un retiro espiritual dice que es otra cosa diferente. Que quien no conocía a Dios no podía entonces amar, entonces no era amor. Sí, no, pero estamos hablando de tener obras de misericordia. Eso no es como... No. Es que yo puedo tener, por ejemplo, yo puedo dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento y aún así ser un budista, ¿cierto? Ay, no amar. Claro. Y yo lo puedo hacer sin amor. Yo conozco muchos bienhechores y conozco filántropos, personas dadivosas y dan. Pero no dan por el amor, ¿me entendés? Dan por dar. Sin embargo, cuando uno conoce el amor de Dios y cuando uno se deja amar de Dios, el amor que uno va a dar va a venir impregnado de su fe, de la experiencia de Dios. O sea que uno está extendiendo a Dios al prójimo, de alguna u otra manera. Pero digamos que de alguna forma Dios también está, pues, hay algo que ya está en su corazón. Sí, que claro, Dios puso ahí. claro. Pues, o sea, solo falta. Porque en todos hay una imagen, declaración. en todos hay una imagen y semejanza de Dios, no una declaración, una experiencia. Pues bueno, decir, pero recibir a Cristo, o sea, ya. Es que, pero recibirlo es una experiencia, recibirlo no es pararme en un púlpito o en una iglesia y decir, Señor, yo creo. Sino experimentar. Porque es que simpatizantes de Jesús hay muchos. Hay muchos simpatizantes. La iglesia está llena de simpatizantes de Jesús. Pero ¿cuántos lo experimentan de verdad? ¿Cuántos se toman en serio a Dios de verdad? ¿Cuántos verdaderamente dicen, yo quiero saber cuál es el propósito, el plan que tú tienes para mi vida, Señor, y aquí me quedo y aquí me paro y te busco de mañana y te busco de noche? ¿Cuántos? ¿O cuántos simplemente dicen, sí, ese cuento de Jesús me gusta mucho y bacano? ¿Cuántos? Entonces, hay muchas personas que son simpatizantes de Dios y no son de su reino. Yo puedo ser simpatizante de los musulmanes y saberme me puedo saber todo el Corán y recitarme todos los mudras y vestirme de turbante y dejarme crecer la barbita. Yo puedo hacer todo lo que ustedes quieran y no ser musulmán y ser un chipchombiano de raca mandaca y ser simpatizante de ellos y no serlo. Entonces nosotros nos podemos disfrazar de cristianos, pero a Dios nadie lo engaña, solamente el que lo experimenta. El que tiene una experiencia de Dios, ahí hay un verdadero cristiano. El cristianismo no es una creencia, no es una religión. El cristianismo es cuando yo experimento al Hijo de Dios en mi vida, el Espíritu Santo mora dentro de mí y puedo dar obras espirituales. Y puedo tener un contacto, una comunión ininterrumpida con el Espíritu de Dios. Ahí hay un verdadero cristiano. Es que esas obras son consecuencias, ni siquiera Son consecuencias, las obras son consecuencias de esa experiencia, no de lo que yo creo, sino de la experiencia que yo tengo por lo que creí. El creer me lleva a un objeto. Recuerden lo que hace la fe. La fe te lleva a un punto. Cuando yo creo en algo, entonces yo me dirijo hacia ese punto. La fe nunca es pasiva, la fe siempre es activa. La fe me lleva a ir. Entonces yo voy hacia ese punto, o sea, yo voy a Cristo. Cuando yo voy a Cristo, tengo la experiencia con Cristo. El producto, el resultado de esa experiencia de Cristo son obras. Se tiene que manifestar en obras. Van de la mano. Entonces yo puedo ser salvado teniendo obras.
yo no usaría esa ecuación, ¿no? Yo intentaría no usar esa ecuación. Porque él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y también dice, la ancha es la puerta que conduce a la perdición, más angosta es la puerta que conduce a los caminos, es decir, que conduce a la voluntad de Dios, a los caminos del Padre, al cielo. Esa expresión yo la he explicado muchas veces, la de la puerta ancha y la puerta angosta. La puerta angosta no quiere decir que el camino del cristiano sea espinas y cardos y dolor y sufrimiento y un martirio en una autoperfección recalcitrante y molesta. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano es experimentar a Dios en mi vida, ser redimido, lleno del Espíritu Santo, tener una comunión de hijo y papá e hijo. Y en esa medida yo voy conociendo cuál es el propósito de Dios para mi vida. ¿Por qué dice que es una puerta estrecha? Porque es estrecha porque es Cristo nada más. Si tú crees en mí, entonces, ¿por qué dice que la puerta es estrecha? No por lo difícil de la vida cristiana, es porque solo hay una puerta. Exacto. Hay muchas puertas. Y hay muchas puertas. Se puede irse por la filosofía, puede irse por acá, puede irse por allá, puede irse por las buenas acciones, pero solo hay una puerta. Si usted pasa por esa puerta, bienaventurado es. Y esa puerta está abierta para todos. Yo estoy a la puerta y llamo, y quien me reciba entraré a su casa y cenaré con él. Bueno, entonces yo tengo fe y no tengo obras, entonces soy un simpatizante. Pablo, pero sabes una cosa con respecto a lo que acabaste de decir, Sí. que justo ese yo estoy a la puerta y llamo, se lo está diciendo a las iglesias, ni siquiera se lo está diciendo Claro, a personas no creyentes, sino Claro, a las iglesias. a los conversos. Y Santiago le está diciendo esto a quién? Ajá. A la iglesia. Él no está hablando aquí de la salvación, aquí todos ya son salvos, ¿cierto? Él no está hablando de la fe para salvarse, él está hablando acá que la fe que usted profesa tiene que manifestar obras. Por lo tanto, dudaría yo que usted fuera cristiano. Pablo, entonces, el amor sin Cristo no es amor puro. No. Es que muchas veces, Por mira, ejemplo, mira, el caso de Gandhi, ese man así, o sea, se vio pues por ahí. Lo que pasa es que Gandhi, a ver, nosotros leemos muchas, cuando uno lee como, no hay muerto malo, pues. Con eso te digo todo. Eso es muy sabio. ¿Cierto? Nosotros tendemos a enaltecer muchas personalidades, ¿cierto? De hecho, incluso si ahora se hace un proceso de paz, pasará a la historia, me imagino que el Nobel de Paz, el presidente que tenemos ahora, ¿cierto? Gústele a quien le guste, pues, no sé, pero aquí no hablamos de política, sin embargo, podrá pasar como un Nobel de Paz. no, y mucha gente termina dando muchas veces como por satisfacer vacíos del corazón, compa. Por ejemplo, yo recuerdo la historia, es un indio, un hindú, y él tiene una de las empresas más prósperas del país en textiles. Y dicen que todo el mundo quiere trabajar en esa empresa porque le pagan más que a cualquier otra persona en todo el país. Esa empresa es la mejor paga hasta en los empleos como más bajos, pues. Y entrevistaban al señor, el señor anda en pelota por toda la India, pues se pone un turbante para salir a la calle, el resto está andando en pelota. Entonces dice, yo lo único que necesitaba de plata fue para construir un templo para mi Dios. Y usted va y ve el templo, el Dios es una estatua de oro impresionante llena de piedras, pues preciosas y toda la cosa. Y él de cierta forma, por la religión que profesa, no se puede hacer a sí mismo riquezas. Entonces él da lo que viene siendo el sueldo de él, se lo da a los empleados, y todas las ganancias de la empresa se las da a los empleados. Mira que en él no se está manifestando otra cosa, sino el seguir una ley, y da mucho, pero en realidad no hay como un amor ahí detrás de eso, sino un cumplimiento de una norma. Uno para dar amor primero lo tiene que haber recibido. La pedagogía del amor es lo que, de hecho el cristianismo es la pedagogía del amor. Yo puedo emular y falsificar el amor. De hecho, les voy a contar algo que esto puede sonar muy brusco, ¿cierto? Y lo digo con mucho respeto y a quien piense así. Yo he escuchado mucho decir, es que el amor de una madre, y es que el amor de una madre, y se vuelve eso casi como una idolatría del amor de la madre.
Las mujeres casi que están desarrolladas o inclinadas biológicamente a sentir esa aprensión. ¿Sabe cómo llama el apóstol Pablo a eso? Lo llama el afecto natural. El afecto natural no te salva. El afecto natural no te salva. La conmiseración con tu especie no te va a salvar. A mí eso al principio eso me sonó muy brusco. Es que eso suena brusco, eso aporrea. Eso puede aporrear. Naturaleza es por instinto. Sí, muchas veces entonces que el amor de una madre, pero Sí, es instintivo. sin embargo, una madre con Cristo actúa diferente. Es decir, una madre que ha conocido el amor de Dios actúa diferente y puede hacer cosas que no hiciera la madre esa que idolatra ese amor. De desprendimiento, de dejar crecer y una cantidad de cosas pues y elementos. El amor no es un chicle. No, y el amor del mundo puede emular el amor de Dios, Al lado de las del bullying. mas el amor de Dios es distinto. Sí, no, es que lo que yo decía era eso, sí, como que si alguien, o sea, porque por ejemplo yo antes de conocer a Dios yo experimentaba, me dolía lo que le dolía a otras personas, me dolía la esclavitud, pues la violación, como maltrato a las personas, pero no tenía Cristo. Entonces eso es lo que ha sido como... Cuando Carlos Marx escribió El Capital y con Engels escribieron El papel del trabajo en la transformación del mono a hombre y crearon pues y ayudaron a gestar pues a través de toda esa doctrina marxista todo lo que se llamó pues como la revolución allá bolchevique en Rusia. Si uno se pone a leer los presupuestos marxistas, uno diría, el fundamento es hermoso, ¿cierto? Oiga, vindiquemos la clase obrera que ha sido atropellada. Pero detrás de ese discursito tan bonito hay unas... Es decir, hay unos engaños y una palabra muy maligna, ¿no? Una letra pequeña. No, es que es un discurso muy peligroso. Es el discurso del odio a la inversa. Es el discurso del que no es dictador, pero lo quiere ser después. Y terminan haciendo eso. No ha habido ningún movimiento, que no estamos hablando de política, si alguien... No, pues estamos hablando de evidencia y de cosas objetivas, ¿cierto? No hay lugar en la tierra donde se hayan aplicado las tesis marxistas, leninistas, donde no hayan terminado ellos siendo lo que tanto odiaron en un momento. No hay lugar, no hay lugar en el globo terráqueo. Y para decir esto, créanme que he leído lo suficiente como para darme cuenta que no. Ni en China, ni en Rusia, ni en Cuba, ni en Corea del Norte. No, terminan es como traspapelándose. Subconsciente. Lo mismo que reprochan terminan haciendo. Lo mismo, exactamente lo mismo. Pero ¿por qué ocurre eso? Porque el problema del ser humano yace en su corazón. El problema del ser humano no está en el tener o no tener, está en el corazón. Yo puedo ser mezquino siendo pobre, puedo ser mezquino siendo rico, puedo ser un avaro siendo pobre y puedo ser un avaro siendo rico. No importa, está aquí, no está en el sistema sociopolítico que nos rija, está en el corazón. Si el ser humano simplemente aplicara esta premisa, amar a los demás o hacer con los demás lo que quisieran conmigo, ¿para qué inventarnos un sistema sociopolítico? Ya estaríamos, las EPS no estarían como están, ¿me entendés? Sí, sí. Si solo aplicáramos ese principio evangélico en la vida, esto sería muy diferente, muy diferente. El problema está en el corazón, siempre va a estar en el corazón. ¿Qué le aprovecha, hermanos míos, uno decir yo tengo fe si no tengo obras? ¿Podría salvarle la fe? Él está haciendo un juego de separación entre fe y obras. Fe y obras no pueden ser separados. Él está haciendo una pedagogía. Y miren cómo termina. Tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame las obras. Muéstrame sin las obras tu fe, que yo por mis obras te mostraré la fe. La mejor manera de mostrar lo que yo soy en Cristo es cómo hago. Yo puedo enseñar teología, yo puedo dar clases de Biblia y decir, este es el ABC de la experiencia de Dios.
Y si no tengo obras, soy un pedagogo vacío. Si hablo de experimentar a Dios y nunca lo he experimentado, estoy mintiendo, estoy dando fundamentos intelectuales, basura, cosas vacías, estoy dando fe muerta. Mas si de lo que yo hablo he experimentado, entonces ahí sí voy a poder dar sentido a mi fe. Ahí sí voy a poder dar sentido a mi fe. Por eso el apóstol Pablo siempre empezaba sus cartas diciendo: yo, el apóstol Pablo, comisionado por Jesucristo, porque yo lo vi, porque yo lo experimenté, de eso yo les hablo. Esa era la introducción del apóstol Pablo, es decir, de su experiencia. Él no decía, es que yo creo esto, no, yo creo eso, no. Yo lo vi, lo experimenté y por eso hablo. En fin. Muéstrame sin las obras tu fe, que yo por mis obras te mostraré la fe. Te soné que estoy bravo. Todo es basura, ¿sí o qué, Pablo? No, para nada. Es que cuando entré al baño, eso fue lo que es basura. Sino que esto es importante. Nunca pensemos que nosotros creemos en algo. Es que yo soy cristiano por creer en algo. Nunca, no. Yo soy cristiano porque lo experimento, porque experimento a Dios. Por eso soy cristiano, porque tengo a Cristo y el Espíritu Santo está dentro de mí. Por eso soy cristiano. Los que dicen ser cristianos porque creen en algo han de ser simpatizantes. Simpatizan con los cristianos. Entonces la fe es una condición interna. Las obras son la manifestación o consecuencia de esa condición interna que yo tengo, es decir, de esa experiencia que yo tengo, de ese testimonio interno que da mi espíritu de que Cristo es real. Versículo 20 del capítulo 2. Interrogación. El 19. El 19, sí, no es el 20. Ah, sí, señorita. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. Mas también los demonios creen y tiemblan. Tú crees que Dios es uno, haces bien. Mas también los demonios creen y tiemblan. Es que yo soy muy bueno porque es que yo creo en Dios. Pasa, pues a todos nos ha pasado. Es que sí, yo creo en Dios. Entonces él está aquí con un interlocutor ficticio, el apóstol Santiago, y le está diciendo, ok, tú te glorías de que crees en Dios y por eso te sientes bien. Pues te digo algo, los demonios también creen, y no solo creen, sino que también tiemblan. Es decir, ellos saben por qué creen, porque lo experimentan. Los demonios experimentan a Dios. ¿Cómo experimentan a Dios? Obviamente lo experimentan en la ira. ¿Qué es la ira? Que ellos están en contravía de la voluntad de Dios, y al estar en contravía de la voluntad de Dios, entonces chapalean y tiemblan, como en los exorcismos que uno ve, llamémosle exorcismos que uno ve en todos los evangelios, cuando Jesús y los apóstoles van, entonces el que estaba endemoniado chapaleó, vomitó, etcétera, etcétera. Ellos tiemblan al nombre de Dios. O sea, ellos creen por una experiencia directa y un conocimiento nato de que Dios es real y existe, porque en el mundo espiritual ellos tienen un contacto diferente a nosotros, que los sentidos, digámoslo así, como que nos obstaculizan a veces ese encuentro con Dios hasta que Él ya nos toca, pues. Sin embargo, ellos también tienen eso. Entonces, creer en Dios no es justificación, no te justifica. Creer en Dios no te da fe, no te hace bueno, no te hace mejor. Pero él dice, hombre, está bien, creer en Dios está bien, pero no te justifiques de eso para decir que tenés fe, porque eso no es la fe. ¿Cómo lo experimentan en todos los lugares? La luz, la gloria, los... Sí, claro. ¿No te ha pasado que a veces orás por alguien y ahí pasa algo? Se muere. Sale algo. Pues, no, la caída. No, pero en ese caso no es una liberación. liberación. No, Sí. con liberación no. Pues he visto liberaciones, pero no. Ok, es exactamente eso. Pero que, o sea, los espíritus que pueden sentir a Dios, o sea, como ¿no? Le digo que le estorba. sienten lo mismo que cuando usted alumbra en un lugar oscuro, ¿cierto? Que le encandelilla. Repele. Algo muy fuerte, pero es que no puede resistir.
Gritan. como si estuvieran quemando alguna cosa así. Y usted un demonio no lo tiene que evangelizar, ellos ya están evangelizados, ellos ya saben. Es que, Claro. como le respondieron a quién, pues, los que dijeron que el Dios de Pablo, y no hay quién, sé quién es Pablo, dice que. Unos judíos ambulantes en Hechos de los Apóstoles se fueron a expulsar demonios. ¿A eso te referís? Sí. Se fueron a expulsar demonios porque veían que cuando el apóstol Pablo oraba por las personas pasaban cosas. Entonces ellos dijeron, no, pues apliquemos la misma fórmula de a ver qué nos pasa. Entonces se fueron, eran tres exorcistas ambulantes. Y se fueron por allá y vieron a una mujer que estaba, una persona endemoniada, y se fueron, y esta persona, el demonio cobró fuerza porque a veces... una persona que tiene un demonio a veces adquiere una fuerza desproporcional. A mí me tocó ver en Caracolí una niña de 15 años alzar con una mano una mesa, un tablón gigante de madera maciza. Una cosa impresionante. Y 15 añitos, y era delgadita, pues, una chiquitica. ¿No les tiró eso? No, eso hace, es como un perro pincher que ladra, pero no. Como el perrito ese tuyo. Fresita. Se la sacó. Chihuahua. Ahora se la devolviste. Fresita. No, que son latositos, pero que uno sabe que no le van a hacer daño. Uno. Oiga, qué desquitada. El amor apache es recíproco. Ese fue como Pablo, 5 ponete todas las que hay. No, pero es cierto que ellos ladran mucho, pero no. Ok, entonces, ¿qué pasa? Entonces ellos se fueron, en Hechos de los Apóstoles cobró una fuerza y los desnudó y los zapateó a todos y salieron corriendo, y el demonio les dijo, porque ellos los cruzaron diciendo, en el nombre de Jesús, del Dios que Pablo predica, lo expulso. Entonces el demonio le respondió, yo conozco a Jesús y yo sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son, y los revuelca y esos pobres salen desnudos corriendo. Entonces yo puedo aplicar la fórmula de la fe, yo puedo decir creo en este Dios, mas si ese Dios mismo no está dentro de mí, y yo no he tenido ese vínculo con él, entonces mis obras van a ser muertas, así haga cosas que parezcan piadosas, ¿cierto? Ellos hicieron algo que era bueno, expulsar un demonio, pero lo hicieron sin Sí, así como una cosa, autoridad, sin la experiencia. Ahí, escuché por ahí eso, hagámosle a ver. Sí, claro, para producir obras, ellos querían producir obras, Querían sentirse ahí. pero no tenían la condición interna, es decir, la experiencia de Dios, la fe, a eso me refería. Correcto. Tú crees que Dios es uno, haces bien, no está mal, eso es bueno, creer en Dios, es bueno, Pero no sirve para nada, Pablo, sí. mas también los demonios creen y tiemblan. No escucho. Te lo repito, bueno. Es bueno, pero no te salva, No te salva. no te salva. Por el acto. Es bueno, pero no te salva. Hombre muy rico, muy bonito, siquiera crees en Dios porque tenés algún temorcito moral, pero necesitas algo más que creer en Dios, algo más. Porque los demonios creen en Dios, pero no manifiestan las obras de Dios. O sea, que el creer por sí mismo, ojo. Verso 20. ¿Quieres saber, hombre vano? Es decir, el interlocutor ficticio a ese objetor judío que de pronto le esté diciendo algo. ¿Quieres saber, hombre vano, qué es estéril la fe sin las obras? ¿Qué es estéril la fe sin las obras? Abraham, nuestro padre, y yo sé que algunos podrán aquí citar, vamos a alguien que me vaya buscando por favor en la carta de los Romanos. Romanos capítulo 3, verso 28. Si alguien... Quiero que leamos esto para que podamos comparar. Pues nosotros decimos que uno está en gracia de Dios por la fe y no por el cumplimiento de la ley. De otra manera, Dios sería solo el Dios de los judíos, pero ¿no lo es también de todos los hombres? Claro que sí. Pues hay un solo Dios que salvará por medio de la fe, tanto al judío circuncidado como a los no circuncidados. Ahí. Entonces, aquí ya tenemos al apóstol Pablo por un lado diciéndonos, solo somos salvos por la fe. ¿Sí o qué? Tanto al judío como a nosotros. O sea, él les está escribiendo a los romanos que eran gentiles. ¿Ya? Así hubiesen muchos judíos en Roma,
Él les está hablando también, tanto judíos como gentiles necesitan ser salvos por la fe, es decir, por creer. Y aquí nos está diciendo el apóstol Santiago. Yo tengo, perdón, versículo 20. ¿Quieres saber, hombre vano, que es estéril la fe sin las obras? Abraham, nuestro padre, no fue justificado por las obras cuando ofreció sobre el altar a Isaac, su hijo. ¿Qué dice Génesis? Capítulo 15, verso 6. Por la fe. Leamos esto porque aquí Santiago nos empieza a meter en un apuro. 15, 6. Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró como un hombre justo. Ok. Entonces, Abraham creyó a Dios cuando Dios le dijo, deja esta tierra y ve a la tierra que yo te voy a demostrar. Le dio una visión, le dio un sueño y una promesa que iba a ser bendecidas todas las naciones de la tierra en su simiente. Es decir, de los judíos parte la bendición para todo el mundo, de la simiente, es decir, de la semilla de Abraham. Iba a ser benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque de los judíos iba a venir el Mesías era judío. Y de ese Mesías judío, todos nosotros íbamos a ser adheridos a la promesa que Dios le hizo a Abraham, e íbamos a ser bendecidos. Entonces dicen que Abraham le creyó a Dios esas palabras, aún sin ver la conclusión, obviamente, porque es que Jesús, el Mesías, iba a llegar muchas generaciones después. Estamos hablando del 4000 antes de Cristo. Entonces, él está hablando que él tenía que usar la fe, él tenía que creer en esa promesa, porque en él no se iba a consolidar, mas él no la iba a poder presenciar. Entonces, en ese orden de ideas, Abraham, dice la escritura, que fue justificado porque le creyó y fue considerado amigo de Dios, porque creyó, y fue considerado justo porque creyó, por la fe fue justificado. Y aquí está diciendo, y así lo considera el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 3 verso 26, pero miren lo que dice acá el apóstol Santiago. Abraham, nuestro padre, no fue justificado por las obras cuando ofreció sobre el altar a Isaac, su hijo. Como una pregunta. Sí, está haciendo una pregunta a un interlocutor ficticio. Es como decir, a alguien que le pudiera hacer una objeción. Hey, ¿cómo así? Pero Abraham no pues fue justificado por la fe y usted está diciendo que uno necesita hacer cosas para poderse salvar. Y Santiago le está diciendo, no señor, miremos la vida de Abraham. Si uno lee la escritura, uno diría, no, pero es que Abraham no hizo nada, Abraham era un tipo cualquiera y Dios lo escogió y ya, y no hubo mérito en él. Mas miren cómo el apóstol Santiago va a explicar esto. Dice, ¿ves cómo la fe cooperaba con sus obras y que por las obras se hizo perfecta la fe? Lo que está añadiendo Santiago a esto es que la fe y las obras van de la mano. Él simplemente lo que está diciendo es, la fe de Abraham lo llevó a entregar a Isaac. Hacer esa obra, entregar a Isaac. Y así, en esa entrega a Isaac, por esa promesa que Dios le dio, es decir, en esa facultad activa de entregar por cumplir una promesa, por cumplir una expectativa, una petición de Dios, esa fe fue perfecta. ¿Por qué? Porque la fe lo llevó a una acción. Entonces lo que nos está diciendo Santiago acá es que la fe siempre va a tener que ir acompañada de un acto, de una obra. Que la fe por sí misma, si Abraham no entrega a Isaac, ¿qué quiere decir? No les contaba por No le creyó. Que no le creyó. Y si no le creyó, entonces fue carente de fe. Entonces yo puedo mostrar, por mis obras, puedo mostrar la fe que profeso. Y si yo quiero mostrar la fe que profeso, necesariamente tengo que manifestar un caminar conforme a eso que yo profeso. Siempre. Sí, yo creo en Cristo, yo creo en Dios y creo en todo eso. Y diciendo eso en medio de algo que no tenga que ver con Dios. Ahora bien, no estamos diciendo que no podemos pecar, ¿cierto? En muchos momentos nosotros vamos a negar a Cristo con nuestra vida.
Nosotros negamos a Cristo muchas veces. Nos avergonzamos de él. Decía un padre de la iglesia que nosotros, decía, hasta el más Zambea se llamaba, pero no era padre de la iglesia, fue muy posterior, y él decía que hasta el hombre más puro, por lo menos 7 veces, digámoslo así, caía venialmente, así, por cosas pequeñas. Decía él, hasta el hombre más puro. 7 veces que en la vida. En el día. Sí. En el día. Pues sí. Él decía por cosas veniales, pues, pequeñas. No, yo ya casi Jesús. 7 veces en la vida. Sí, entonces, Viste, Pablo, pero sí se contrapone un poquito con lo que dice justamente esto Pablo en Romanos. Pero es que mira, depende. Porque ¿a quién le está hablando Pablo? Verá que va a entender usted la cosa de esta manera. Pero qué bueno que te pillaste eso ahí. ¿Por qué parece la contradicción? Por los interlocutores que está teniendo, por los que están escuchando a Santiago. Y mira, Santiago le está hablando a creyentes. Pablo en esos momentos, él está hablando en un caso hipotético de la salvación. Aquí él no está hablando de la salvación. Pablo está hablando de la salvación que proviene por fe. Es decir, ustedes no tuvieron que hacer nada. Ustedes ya no imitan la ley la cumplió Cristo. Él lo que está explicando es que usted se considera cristiano dentro de la congregación. Usted esa fe que profesa tiene que llevarlo a mostrar eso. Porque mire que la fe de Abraham lo llevó a entregar a Isaac. Entonces, la diferencia de la explicación entre Pablo y Santiago es los tiempos. Aquí él está hablando antes de la salvación, está hablando a los que se suponen ya salvos. Pablo está explicando la salvación para los gentiles y para los judíos. Que no tienen que hacer nada, ¿sí ves? Es cuestión de los tiempos. Eso está muy bonito a mí. ¿Qué te digo? Yo ya tengo mi bullying. Se le está pegando lo de Eric. Y casualmente, mira, el bullying está a nuestra siniestra. A la izquierda, pues. Nuestra siniestra. ¿Cierto, Héctor? Sí, marquizaste. Ok. ¿Ves cómo la fe cooperaba con sus obras y que por las obras se hizo perfecta la fe? Claro. ahí se entiende porque el público. Y cumplióse la escritura que dice: pero Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces lo que está explicando es, no solo se detengan a ver que Abraham no hizo algo, sino que la fe de Abraham lo llevó a caminar, y en última instancia la mayor prueba de fe que tuvo Abraham no fue prueba porque Dios no sabía que Dios conoce todo, Dios ya sabía que Abraham le iba a entregar a su hijo. Pero la prueba de Abraham estuvo en que Dios le enseñó a creer sin ver, y creyendo sin ver, él iba a ver, y viendo iba a creer por más sin ver, y así, porque es que la fe te va a llevar a ver. La fe nunca te va a llevar a no ver. La fe no es tonta. La fe no es una esperanza ciega. La fe es una esperanza que se culmina en tanto esa expectativa ya se concretice. Pablo, ¿y cómo le habló a Dios a Abraham audiblemente? En diferentes formas. Casi la mayoría de formas que nos narra la escritura fue en visiones. Ese es muy teso. Y a través de ángeles también. Bueno, es una cualidad que es una certeza muy teso. Porque pero fue a través de ángeles, y en ese caso eran ángeles que parecían simplemente personas de a pie, no eran rubios, altos, no. Imagínate decir, pucha, Dios me está pidiendo, ¿será que me enloquecí yo? Una película mía. La locura, cuando uno piensa que se está enloqueciendo, ese es el mejor síntoma de que usted está por el camino correcto. La verdad se disfraza de locura. ¿Ya descansaste, Marta? Ahí va ahorita a la casa, es que hay espejos y estabas vivo. No.
Veámonos por educación. Bien, Ahora sí le hace más bullying. pero el bullying se le da risa a él. Y cumplióse la escritura que dice: pero Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia y fue llamado amigo de Dios. Ved pues cómo por las obras y no por la fe solamente se justifica el hombre. Y asimismo Rahab la meretriz, la ramera, la prostituta, la diafa, la ramera, etc. Diafa, casquivana, lupana, en fin. Ya te fuiste muy allá. Como han hecho, ya la esperan. Rahab la meretriz. ¿Recuerdan la historia de Rahab? Sí, claro. Para recapitular, cuando los israelitas en cabeza de Josué estaban entrando a la tierra de Canaán, la primera ciudad con la que se encontraron fortificada fue la ciudad de Jericó, que era una ciudad amurallada. Josué manda a unos espías israelitas a que miren cómo eran las circunstancias y los puntos débiles de la muralla. Sabiéndose una mujer, ellos entran a un prostíbulo que quedaba contiguo, adyacente a una muralla, les dan como posada a ellos se disfrazan y entran allá, y esta mujer Rahab, cuando los guardias se percatan de que alguien había entrado, esta Rahab, que era una prostituta, digámoslo así, los oculta y los hace subir por la muralla y los bajan, les enseñan a nadar. Entonces dice: y asimismo Rahab la meretriz no se justificó por las obras, recibiendo a los mensajeros y despidiéndolos por otro camino, pues como el cuerpo sin el espíritu es muerto, así también es muerta la fe sin las obras. Es decir, esta mujer creyó que estos israelitas venían de parte de un Dios que quería hacer algo, porque ellos le contaron, ahí está la historia: nosotros venimos del Dios de Israel y eso, y ella le dio posada. Y es más, ella después se anexó a los judíos. Rahab se hizo judía y es de la genealogía ascendente de Jesús. De hecho, en la genealogía ascendente de Jesús hay muchos que no fueron, digámoslo así, de la estirpe judía. Está Ruth, por ejemplo, está Rahab, y hay otros 3 del linaje de Jesús que fueron anexados a la promesa de Dios. Pero el linaje es una familia. ¿Cómo? Sí. De la tribu de Leví. ¿La tribu Judá o Leví? ¿Quién? Judá o Leví, de Jesús. Judá. ¿Cierto? Judá es ascendente por Jesús es ascendente por Judá. Por eso muchos le decían al apóstol Pablo: venga, y bueno, eso es otra cosa. Sí, otro tema de discusión. Sí, no, que aquí nos quedamos un rato. Bueno, pero Dios ya había hecho algo en Rahab para que sintiera el temor, ¿no? O sintiera esa... ella creyó, y por creer, Pero había algo en su corazón que creyó en el posiblemente nada. No. Posiblemente nada. Dios no había hecho Ella algo. creyó en lo que ellos le dijeron. Y ese creer, ella no tuvo como esa gracia, porque esa gracia la tenemos nosotros es en el Evangelio. ¿Sí me hago entender? Sí. Ella simplemente dijo: hey, estos vienen con un Dios que es poderoso, y creyó en ellos. Y después se fue con ellos. Entonces lo que está diciendo Santiago es: ella creyó, y no solo se quedó diciendo: ay, sí, este Dios y los voy a esconder. No, y fuera eso se anexó. Su fe la llevó a actuar. Entonces la fe y las obras caminaron de la mano. Puso aún su vida ahí. Es que ese fue el trato, que ella los escondía si ellos dejaban vivos a su familia y se podía. Claro, porque inclusive porque está exponiendo ella también a que la pillaran. Pero su fe la llevó a obras. Exacto. Y Jericó era la ciudad más impenetrable del Canaán antiguo. Josué. Era la ciudad amurallada por excelencia de todo Canaán. Era como el primer fortín o bastión con el cual los asirios se iban a encontrar, o los mesopotámicos al momento de invadir. Era la primera fortaleza. ¿Se dan cuenta? No se justificó por las obras, recibiendo a los mensajeros y despidiéndolos por otro camino, pues como el cuerpo sin el espíritu es muerto, así también es muerta la fe sin las obras. Eso como para poner ahí la rúbrica, el sello de su argumentación. Vamos al capítulo 3. Yo creo que esto nos va a caer a todos, ¿cierto?
Los pecados de la lengua y la verdad es así. Está dando pero fuertemente la cocina. Santiago capítulo 3 versículo 1. Hermanos míos, no seáis muchos en pretender haceros maestros, sabiendo que seremos juzgados más severamente, porque todos ofendemos en mucho. Pablo. Hermanos míos, no seáis muchos en pretender haceros maestros, sabiendo que seremos juzgados más severamente, porque todos ofendemos en mucho. Vamos a contextualizarlos. Primero, aquí están haciendo alusión directa a las palabras y a la lengua. No a que es malo hacerse maestro, no. El problema es la lengua. Quien enseña debe tener un buen control de la lengua. No control de grandilocuencia, no. Control de la prudencia con la lengua. La prudencia debe ser para todo maestro, de verdad, estamos hablando de maestro en el Señor, no estamos hablando de cualquier maestro de cátedra universitaria, pues no estamos hablando de eso. Para eso usted solo tiene que conocer un tema y saber enseñarlo. Para eso usted puede hacer lo que sea, estudie ya. Pero para ser maestro en la fe, ha de tener uno un control sobre su lengua. Normalmente, dentro del mundo judaico, se tenía un sumo y un exceso respeto por el rabí, ¿cierto? Era ostentar como el honor de ser un rabí o un escribá. Era lo mejor, maestro, y así se le acercaban a Jesús, maestro, rabí, etcétera, etcétera. Y a Jesús eso no lo seducía. Jesús sabía que decían eso por cliché de la época. El problema es cuando nosotros no sabemos controlar la lengua y enseñamos. El control de la lengua en este caso de los maestros no es como no se haga maestro como para ostentar esto. Estos maestros dentro de la iglesia primitiva se llamaban didáscalos, en griego, ¿cierto? Que eran los que enseñaban la palabra dentro de las congregaciones. Nada muy diferente a lo que estamos haciendo hoy. Las congregaciones primitivas eran una casita donde se reunían y alguien enseñaba la palabra. Así eran las comunidades primitivas. Y pasaban cosas del Espíritu Santo. Y estaba el que sabía hacer una cosa, el que sabía otra, y todo eso. Este didáscalos era como algo que en la iglesia primitiva, como todavía estaban tan judaizados, entonces buscaban era como aprender mucho para ser como los rabinos, pero de la iglesia. Porque todavía estaban muy permeados de esa cultura rabínica. Por ejemplo, Pablo no tuvo muchos problemas con esto. Porque los griegos no, los griegos simplemente escuchaban, aprendían, pero no querían hacer maestros, porque no era como algo tan ostentado. Pero como estamos hablando de que esta carta fue escrita a la temprana iglesia que era más judía, entonces sí habían muchos que querían ser los rabinos de la congregación, los rabinos cristianos, ¿cierto? De la congregación. Entonces él le está diciendo, es mejor que no lo sea si usted primero no es prudente y no controla la lengua. Porque con la lengua usted va a hacer mucho daño. Y ya nos va a empezar a hacer una introducción a los problemitas que tenemos con ese órgano tan chiquito, ¿cierto? Y seremos juzgados más severamente, porque ostentamos saber más. Cuando queremos enseñar, pues tenemos que buscar y saber más para poder enseñar. ¿Y qué pasa ahí? Cuando más severamente, entre usted más conozca una ley, más duro le van a caer. Bueno, renunciar. ¿Por qué el escándalo del sacerdote es tan duro? Porque un sacerdote genera tanto escándalo. O el pastor que por allá descubrieron por allá con 3 mujeres o qué sé yo. ¿Por qué genera tanto escándalo? Porque la responsabilidad tan grande que tienen de influir en esos. Por esto mismo, ¿no? Pero en ese juicio, si nos vamos a dar cuenta, en ese juicio también hay una hipocresía de quien juzga. Porque quien juzga hace lo mismo y lo hace peor. Tenemos derecho a juzgar, sea sacerdote, sea pastor, ninguno. Nosotros no somos jueces de nadie. Solo hay un juez que conoce el corazón.
y es Dios. Jueces nosotros no. Que nos ruboricemos, que podamos decir que eso no está bien. Hágalo hacia adentro, ¿cierto? Pero no juzgue a la persona. Pero hacia adentro que también. Hacia adentro es decir, diga, esto está mal. Mas Señor, perdónalo. Porque uno a veces puede pensar, puede pasar por la cabeza, sobre todo cuando algo es muy, muy fuerte, darle mucha rabia y todo eso, pero Y tenemos que tener cuidado. abstenerse. No, y sobre todo viendo lo que acabamos de leer, que el que se hace transgresor de una sola ley es como si la transgrediera todo. Entonces uno está juzgando a uno porque es violador, pero uno cuántas mentiras no dice en el día, y ante Dios es lo mismo violar a uno que es una mentira. En cuanto a consecuencia no, en cuanto a pecado sí. Pecado sí, es lo mismo. sí. Pecado. Obviamente cada pecado trae una consecuencia diferente, pero pecados es pecado. Sí, claro. Entonces, hermanos míos, no seáis muchos en pretender haceros maestros sabiendo que seremos juzgados más severamente, porque todos ofendemos en mucho. Vamos a leer Proverbios capítulo 24, verso 16. Otra cosa, cuando no estamos bien instruidos, nosotros podemos llevar a la desviación a otra persona. Entonces nosotros tenemos que tener muy claro Proverbios capítulo 24. cuál es nuestra fe antes de ponernos, no a predicar todos estamos llamados, pero hay que tener mucho cuidado en enseñar. Mira lo que dice aquí también. Pero ¿qué dice Pablo? ¿Qué hay que tener mucho cuidado en enseñar antes de Proverbios qué? 14. Para no desviar, pues antes de uno conocer qué es lo que cree, estar cimentado en lo que uno cree, ¿cierto? Porque de lo contrario, uno va a estar enseñando sus dudas, y uno no enseña dudas, uno enseña certezas. Pero Pablo, ¿y por qué la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entonces entre para vos predicar también tienes que estar seguro de lo que estás predicando? Sí, pero aquí estamos hablando de la posición de maestros, es el contexto. Predicar, uno predica, uno sabe que Jesucristo y cierto. Usted puede predicar de su testimonio, ¿sí me entiende? Algo que usted vivió, pero a la hora de enseñar y ya entrar como en letras y en cosas como tan minuciosas ya es distinto. Pero, o sea, yo ahí pienso es como por ejemplo en el grupo, ¿cierto? Que predicamos sin tanto conocimiento. ¿Y quién dijo que no? Pero es que es diferente, estamos hablando, es lo que, te repito, lo Porque que Sebastián te dijo. Y yo pienso, puede que uno diga muchas cosas que no debería y ahí desvía gente. Pero igual mira Mari que por eso cuando uno sabe que está llegando al grupo una persona nueva, que va a hablar la persona, se hace una reunión con esa persona, mirando qué es lo que la persona va a hablar y tratando de darle como unas directrices en cuanto a lo Porque que hay le va a muchas tocar. cosas que no se habla con certeza. Entonces es mejor no hablarlas. Quien esté en esa posición, mejor no hablarlo. Porque si tú hablas de algo que dudas, créeme que el fruto va a ser la duda en la otra persona. Total. Mas si tú estás seguro de lo que dices, los frutos van a ser de certeza. Y mira que en el grupo de los martes casi todas las personas que se paran ahí se paran a hablar un tema específico, pero teniendo como base el testimonio, es decir, casi que lo que han vivido. Ahora, por eso es que aquí clases, por ejemplo, de Biblia ya no se para dar toda persona, que ya es algo como más a profundidad. Bueno, Nadie. Pablo. No, nadie no. Pues, nosotros. Pablo. no sé, Pero no aquí. Estamos hablando de acá. Proverbios capítulo 24, verso 16. Porque 7 veces cae el justo, Mira, se levanta, pero los criminales se hundirán en la ruina. ¿lo puedes leer más durito, por favor? Porque siete veces cae el justo, mas se levanta, pero los criminales se hundirán en la ruina. Para yo lo que dijiste ahorita, los 7 de pecado. Entonces, miren lo que dice Proverbios. No quiere decir que nosotros no nos equivoquemos. La diferencia entre nosotros es que sabemos cuándo nos equivocamos. El cristiano sabe cuándo peca. Uno no peca ya inocentemente. Nosotros sabemos cuándo estamos pecando. Sin embargo, la diferencia es que nosotros pecamos y nos levantamos. Y estoy leyendo Proverbios. Queremos salir y queremos negarnos de eso. Exactamente. Nos levantamos porque nos arrepentimos. Ahora sí, con lo que acabo de decir, me gustaría que volvieras a esa... Nos levantamos porque nos arrepentimos. Pero también con un llamamiento al cambio. Exacto.
Porque si Es yo que el digo- arrepentimiento ya exactamente, involucra eso. Eso es, sino que es que hay mucha gente que piensa que arrepentirse es decir, ay Señor, perdón, pero lo sigo haciendo. Exacto, que Como embarra- rezo y peco, pues. Perdóname, pero qué rico. Sí, no, Ya te fuiste muy allá, Pablo. Pues el pecado en cualquier Dios expresión. hace que uno vea que esa actitud es desagradable y que uno no quiere permanecer en ello. Que luego me cruzó. Y el bullying se hizo carne. Y habitó entre nosotros. El escándalo es lo que mata. Escuchen esto que va a decir Alejandro. Porque 7 veces cae el justo, mas se levanta, pero los criminales se hundirán en la ruina. Pero se levanta. Pablo, eso era medio profético. Total. Total. Escribía Proverbios. Salomón. Varios, Salomón. Ahora también practicaron ahí. Ay, es que el rey Acaz, no Hay sé. muchos. Eran inspirados por Dios. Entonces, es justo el que cae porque se levanta. Sí, No es justo porque no cae. ¿Cierto? Porque vamos a caer, sí. pero nos levantamos. Porque quiere salir de quiere ver el mundo como lo ve Cristo, que es que negar pues ver las cosas que son malas como algo que desagrada a Dios, no vivir. Cierto. Vamos entonces ahora a ver el por qué hacerse maestro acarrea una gran responsabilidad. Él no está metiendo terrorismo de ninguna manera. Él lo que está diciendo es, si usted aspira a esto, busque ser responsable con su lengua para no ofender a los demás. Si alguno no peca de palabra, es varón perfecto, capaz de gobernar con el freno de todo su cuerpo. Analogía, versículo 3. A los caballos les ponemos freno en la boca para que nos obedezcan y así gobernarlos todo su cuerpo. Ved también las naves, que con ser tan grandes y ser empujadas por vientos impetuosos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también la lengua, con ser un miembro pequeño, se atreve a grandes cosas. Ved que un poco de fuego basta para quemar todo un gran bosque. También la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. Colocada entre nuestros miembros, la lengua contamina todo el cuerpo, e inflamada por el infierno, inflama a su vez toda nuestra vida. Todo género de fieras, de aves, de reptiles y animales marinos es domable y ha sido domado por el hombre. Pero la lengua nadie es capaz de domarla. Es un azote irrefrenable y está llena de mortífero veneno. Con ella bendecimos al Señor y Padre nuestro, y con ella maldecimos a los hombres, que han sido hechos a imagen de Dios. De la misma boca proceden la bendición y la maldición, y esto, hermanos míos, no debe ser así. ¿Acaso la fuente echa por el mismo caño agua dulce y amarga? ¿Puede acaso, hermanos míos, la higuera producir aceitunas o higos la vid? Y tampoco un manantial puede dar agua salada y agua dulce. Si hay pasajes de la Escritura que hablan de la lengua, podemos ver en Proverbios, también Isaías, en Salmos también. Y miren, nótese como lo peculiar que él usa, él nos expone a nosotros varias analogías. La primera que nos expone es la del caballo, ¿cierto? Es el timón, ¿ya? Otra, el navío, la vela, pequeñita, pero es la que maneja todo el cuerpo, es todo lo grande. Y la otra que nos pone es una pequeña llama, y ahí ya es donde desarrolla más la analogía, es una pequeña chispa enciende la llama. Y así empiezan todos los incendios. Deje una botellita quebrada y empieza a hacer calor, y empieza pues el incendio. Entonces, todas esas analogías para hablar de lo que es nuestra boca, de lo que es la palabra. Por la palabra nosotros matamos literalmente a las personas, por no hacer buen uso de lo que le decimos a las personas. La lengua es imprudente.
¿Ustedes no les pasa que a veces tienen como, saben que no pueden decir algo y tienen ganas de decirlo? Y sienten como que les pica y como que le palpita a uno la lengua desde la glotis hacia arriba. Te está prácticamente palpitando. Está ahogando ahí con todo eso. O uno no se contiene cuando uno sabe que alguien lo hirió y con toda justificación. Y de verdad tenés las razones para decirlo. Tenés las razones del mundo para decirlo, las del mundo, las de Dios no. Pero el mundo te dice, descárgate, pero te vas a quedar con eso, decilo. Y uno se deja llevar y se siente fresquito cuando uno saca como uno exorciza esa lengua que quiere hablar. Y el daño que genera eso después. Eso pasa en las congregaciones, eso pasa enseñando la palabra de Dios, eso pasa con todo. El no refrenar. La lengua siempre quiere tener la razón en todo. La lengua no... siempre la mente dice, no, yo tengo la razón. El corazón te dice, a través del Espíritu Santo, crees que tenés la razón, pero no siempre la tenés. Y la lengua dice, no, yo quiero decir que yo tengo la razón. Y terminamos haciéndole caso a la lengua y la lengua termina profiriendo lo que no queremos decir. En ese caso, pues yo quiero experimentar como algo que yo siempre iba ahora. Cuando uno empieza como a tener más fe y más sabiduría, veo que uno empieza como sí, a guardarse toda esa rabia de adentro y le pide al Espíritu a decir cosas como más prudentes. Que eso no le pasaba a uno antes. Es decir, cuando uno tiene esa fe es que ya ve uno que está creciendo porque no está afectando. Muéstrame tu fe por tus obras, ahí está. Pero también hablar, pues se puede decir también hablar con prudencia, porque tampoco es no hablar y callarse todo. Sí, no, para nada. Es que de la misma fuente puede salir agua dulce y bendecimos al Señor y le decimos Padre, y de la misma fuente puede salir maldición. Entonces, lo importante no es no hablar, no hablar, lo importante es que hablo. Y aparte de eso, si soy bendición cuando voy a hablar o soy maldición. Yo puedo alabar a Dios, ir a misa y recitar 1000 homilías hermosas y cantar, ¿cierto? Y tener la voz de los 7 coros angélicos y transangélicos y feliz. Y llega alguien y me dice algo y yo ya le estoy mentando la madre. Después de hablarle maravillas a Dios. Estoy siendo una fuente de contradicción interior. Y te digo que eso nos cae a todos, no, que primeramente a mí. Pero pasa uno que cuando habla como con esa bendición, al momento, al tiempo, uno se da cuenta que estaba feliz. Claro, se va generando una inercia. Uno se desahoga y le da remordimiento después. ¿No? Pero ese remordimiento solo le da cuando uno tiene una experiencia de Dios. Cuando nosotros caminábamos sin Dios, uno se sentía bien cuando se desahogaba con otro y le decía, es que entre comillas las verdades. Uno se sentía rico, es que le canteaste la tabla y se sentía uno rico, como que gané la pugna, la batalla. Ahora uno se siente mal, porque uno dice, herí a otro con mis palabras. Terrible, eso es terrible, eso no se puede hacer. Pero si tu conciencia te reargulle, significa que el Espíritu está actuando en ti y eso es bueno. Sentirnos mal por hacer eso es bueno, porque estamos sintiendo como Dios siente y eso es un logro muy grande, porque así se desarrolla el amor verdadero en nosotros. El amor porque uno lo siente, porque lo experimenta, no el amor deber ser, el amor es que tengo que hacer las cosas porque son así, no, el amor porque yo siento que cuando le hablo así lo estoy ofendiendo y se produce algo genuino dentro de nosotros. Ese es el amor de Cristo. Ese amor que es genuino, que no es por hacer, es un amor porque se siente, se experimenta. Yo recuerdo hace 10 años más o menos, algo que me ocurrió en la 10 años, no recuerdo, bueno, pero fue hace bastante. Y una persona estaba haciendo comentarios improperios, calumniando sobre mí, y en altavoz, ¿cierto? Yo estaba escuchando en altavoz que le estaban diciendo a una persona, yo casualmente llegué ahí y en el altavoz, pero las cosas más horripilantes y todas mentiras, es decir, ninguna era cierta, ni siquiera estaba mezclando verdades con mentiras, todas eran falsas, todas, una a una. Y yo escuchaba eso, a mí me daba como triste, seguir, pero ¿qué es esto tan horrible?
Y una persona mía llegada a mí empezó a decirme, pero Pablo, ¿vas a permitir que te digan y que te calumnien así? ¿Vas a permitir? Y empezó. Y yo empecé a creérmelo. Yo empecé a creer lo que me estaban diciendo. Y yo, ok, sí, yo voy a permitir. Y fui y me puse a pelear con el altavoz. La peor decisión que he tomado en mi vida. La peor decisión. Lo que pasó después fue una confrontación terrible. Y pasaron cosas muy duras. Y yo pienso ahora, pues, como en retrospectiva, qué tontería. Si yo hubiera refrenado eso, me hubiera evitado tantos malestares, procesos judiciales y cosas. Eso se fue a los estrados. Pero me hubiera privado tanto eso. La lengua es terrible. El demonio es especialista en decirnos a nosotros, vea, dígale, es que usted, no. Dios nos dice, ámelo, que el amor, tanto como el odio produce estos frutos, el amor produce frutos también. Nosotros lo que pasa es que el odio y la destrucción es escandaloso, es dramático, y ahí no, uy, sí, mira, ahí se ve. Pero la bendición no es escandalosa, Dios vuela abajo, Dios no se hace publicidad a sí mismo, Dios no necesita publicidad, Dios ama y ya. Si nosotros amamos, los frutos del amor van a ser hermanos que de verdad te aman. ¿Cierto que sí? Sí. Personas que te van a decir las cosas de corazón. Vas a ganar una familia en Dios. Esos son los frutos del amor, ¿cierto? Mira Sandra, mira Leo. Y es por eso es que cuando nosotros hablamos con amor o hablamos bendición, que es lo que él nos está diciendo acá, el poder de la bendición es mucho más grande que el poder de la maldición, es mucho más grande. Y si nosotros empezamos a usarlo y a practicarlo, nos vamos a dar cuenta que la vida comienza a transformarse, las relaciones incluso comienzan a cambiar, las personas que se tienen que alejar de tu vida se alejan, las personas que tienen que llegar, llegan, porque la bendición y la maldición no caminan de la mano, todo comienza a transformarse. Nada más molesto que andar con una persona maledicente, una persona que todo el tiempo se está quejando de todo, que está maldiciendo, que sus palabras no son de fe sino de temor, que es una fe a la inversa, que el mañana no será mejor sino que el mañana será peor. El fatalismo es la fe en lo malo. El fatalismo es creer que lo malo me va a pasar. La esperanza es creer que lo bueno me va a pasar. ¿Por qué? Porque camino con el Altísimo, porque no estoy solo. ¿Cierto, Marta Sánchez? Ok. Faltan 15 minutos. Yo tengo una amiga así, que es muy fatalista. ¿Quieren ser justos en sus juicios? Refrenemos la lengua. ¿Queremos ser justos con lo que nuestras palabras profieran? Hablemos lo correcto. Murmurar, hablar de las cosas malas de alguien no es bueno. Hablemos de las cosas buenas que tienen las personas. Hombre, hay unos que es muy difícil, no importa, hagamos el esfuerzo. Hablemos de lo bueno. No hablemos solo de lo malo, porque gusta más hablar como de lo malo. Casi siempre uno, hey, ¿qué noticia preferís? ¿La mala o la buena? No, decime primero la mala. No, empecemos a transformar un poco eso, que el Señor es bueno. Vamos para el versículo 17, ¿cierto? No, 13. 13. ¿Quién dentro de vosotros es sabio e inteligente? Pues muestre con sus obras y conducta su mansedumbre y su sabiduría.
Y no se contenten con intelectualismos, que no los confundan los intelectualismos, sino las obras, el amor. Pero si tenéis en vuestros pechos un corazón lleno de amarga envidia y rencilloso, no os gloriéis ni mintáis contra la verdad, que no será sabiduría de arriba la vuestra, sino sabiduría terrena, animal y hasta demoníaca. Porque donde hay envidias y rencillas, allí hay desenfreno y todo género de males. Esto dejémoslo así. Cuando uno siente Porque es muy lo hace claro. por hipocresía, Pablo. no lo hago, Dime. o confesar. ¿Quién habló? Maltas. La sabiduría es la que viene de Dios y el conocimiento es intelectual. Exactamente. El conocimiento es mero intelectualismo. La sabiduría es la capacidad de llevar ese conocimiento a la praxis, a la práctica. Es decir, conocer la escritura, hay miles de eruditos y que se saben la Biblia en hebreo al derecho y al revés, y el Nuevo Testamento en griego koiné al derecho y al revés, pero que no viven ni una cosa de las que están ahí escritas. Esa es la diferencia. O hay personas que se saben 2 o 3 palabritas, que a duras penas saben leer y escribir, pero lo poco que saben lo aplican. Ese es sabio. Eso que leíste ahí es como para una persona que toda la vida vive así, pues, o uno, pues porque uno puede caer, pues, como a veces en eso. Por eso está diciendo quién que hasta por eso leímos el Salmo, ¿cierto? Del que A cae, veces cae el busto, pero... Listo, ya. que nosotros no estamos exentos de caer. De caer en eso. Pero lo importante es saber que esa no es la conducta, ¿cierto? Y que le pidamos a Dios refrenar nuestra lengua para hablar bien del otro. Que ahí Dios está en nuestros juicios. Cuando nosotros hablamos bien del otro, es como si Dios estuviera sonriendo y diciendo, este hijo está entendiendo cómo es el reino mío. En el reino mío no se habla mal de nadie. Solo yo puedo dar juicio sobre alguien, porque yo los conozco. Entonces, usted solo puede hacer un juicio cuando conoce la verdad. Y si nosotros conocemos la verdad tan empañada, nuestro juicio va a ser empañado, por lo tanto no va a ser un juicio certero. Y Dios dice, yo no quiero que mis hijos anden dando juicios que no sean certeros, por lo tanto, absténganse y amen, que eso sí lo pueden hacer, porque yo los amé primero. Pero uno como ser humano no conoce la verdad. La verdad es relativo, lo único que conoce es Dios, pienso yo. No relativa, la verdad es la verdad. La verdad. Sin embargo, la verdad, nosotros tenemos como atisbos de verdad, ¿cierto? Por ejemplo, yo sé que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él, y lo experimenté. Creí esa verdad y la experimenté. Pero hay muchas realidades del interior de cada individuo que nosotros no conocemos. Y no son relativas, Dios las conoce y son objetivas. Dios sabe cada quien se comporta, porque este tiene los ademanes que tiene, porque yo tengo el color de ojos que tengo, porque yo tengo ciertas inclinaciones a ciertas cosas. Dios lo sabe. Dios conoce por qué nos inclinamos nosotros a determinado tipo de pecado. Y Él sabe de qué generación viene, Él sabe cómo era tu tatarabuelo y qué hizo él, que él era tomador y después que el otro hijo le salió tomador y que... Él sabe todo eso, como también sabe las bendiciones que vienen de familia en familia. Tu ancestro caminó conmigo y yo le prometí a tu ancestro que en 10 generaciones, hasta las 100 generaciones lo iba a bendecir. Y uno dice, pero a mí ¿por qué me va tan bien en la vida? Y Dios sabe por qué. Por lo tanto, y entonces otra persona que te ve a vos dice, a este le va tan bien, ese debe ser un ladrón, ese quién sabe qué. Y ese juicio que nosotros estamos haciendo es vano, y el juicio de Dios es, yo bendije a su abuelo porque su abuelo caminó conmigo, y la bendición le hice extensiva a todos sus nietos. Entonces, por lo tanto, el juicio de Dios va a ser certero. Entonces, más que la verdad es relativa, es que nuestros juicios sí son relativos, porque no conocen la verdad. Pero cuando dice no mentáis ni presumáis contra la verdad, no presumáis ni mintáis contra la verdad, es que, o sea, que no haga algo uno sabiendo que tiene hipocresía en su corazón. Exactamente, es porque la hipocresía es una contradicción. Hipocresía es presumir de algo que no tengo. O la hipocresía es aparentar, por ejemplo, soy muy sabio y muy inteligente y todo eso, pero por dentro pero mira y envidiando y codiciando los bienes de y diciendo, es que
mira Alejo, mira Sandra, no, es que como se la tumbo y cualquier cosa. Perdona Sandra, la... Voy a Alejo, pila mí. Que Dios me cuidaba. Ponerle cadena y eso. Si este Alejo, quién sabe quién le dio. Empezar esas maquinaciones perversas. Y después, y hablando de bendición, eso es una contradicción interna, eso es lo que se están refiriendo acá. Bueno, y es liberador no decirle, por ejemplo, pues obviamente hay cosas que pronto no me pueden decirlo muy pesadas, pero por ejemplo si uno siente lo contra el hermano, yo sentí esto contra vos hermano y perdóname, eso es liberador, ¿no? Pues decir, Depende, hay momentos, hay yo creo que en el caminar y en la sabiduría te determina el tiempo para hablar y el tiempo para callar. A veces más es el tiempo para callar. Sin embargo, a veces también hay tiempo para hablar. Y en la comunión con Dios, sabes cuándo es tiempo para hablar y decir. Hay cosas que simplemente le tenés que decir a Dios, Señor, me equivoqué con esta persona, la juzgué que era así y me di cuenta que no. Señor, te pido perdón. Y si después tenés una oportunidad, se lo decís a tu hermano y él hasta se reirá. ¿Cierto? A mí me ha pasado, a todos les ha pasado. A todos nos pasa. Dado cuenta. ¿Cómo? Nos hemos dado cuenta. ¿Cierto? La vez que preguntaron. Ah, no, pues yo una vez pregunté en el grupo, hombre, qué tristeza, me hagas acordar de eso. Una vez pregunté en el grupo cuando nos reuníamos allá por Guayabal. Bueno, alcen la mano, pero lo dije pues confiado en que iban a alzar 2 o 3 manos, pues, y súper confiado. ¿A quién, cuando yo di mi charla, pues cuando me conocieron, a quienes les caí mal? Cuando por ahí 12 manos levantaron. No, a mí me provocó tirar la Biblia que tenía ahí. El ejemplo era, yo iba a dar el ejemplo, pero no me lo hagan tan extremo. Y después, no, ya bajaron la mano y ya. Y cada uno, ¿quién estuvo ahí? Estuvo Sebas y estuvo. Vos no alzaste la mano. ¿En dónde? No, creo que Daniel la alzó. Eso es Guayabal. La alzó hasta la mitad. Dijo, me caí en medio. Y después ya lo preguntaba por qué. Entonces yo pregunté por qué para hacer el ejercicio y cada quien tenía una definición de mí muy... Sí, claro. Es que ni siquiera eran personas como cercanas a Pablo, sino que como que se dejaron llevar por la primera apariencia, pues. Y es que tiene apariencia de que es picado. Fastidiosito, véalo. Y me tocó salir con Kleenex de allá. Bueno. Pero bueno, en fin. El caso es que hacemos juicios a priori. No quiere decir que yo sea bueno o malo, simplemente hacemos juicios de lo que no conocemos. Y erramos, no los hagamos, amemos y ya, amemos. ¿Cierto, Marcesta? Claro. Bien. Sí. Amar no significa ser un cariñosito, amar significa... No, pero tampoco soy como tan querida también. Es bueno sembrar eso. Bien. Pero no sé. Voy a terminar con un versículo para que lo dejemos como introducción para la Pero ibas siguiente a decir clase. algo que no es ser un cariñosito, sino que... Sino, es que amar no es melosería. Amar no es melosería, ¿cierto? Amar es decir la verdad. Amar es llorar con el que llora, reír con el que ríe. Amar es estar dispuesto a, ¿cierto? Si uno quiere saber cuál es el termostato del amor, es decir, ¿con qué mido el amor? Yo creo que con la capacidad de sacrificio. Es el mejor termostato para el amor. Pero sacrificarse para el otro significa yo. Pero cuando yo me olvido de mí por otro, también es el extremo, porque tampoco es sacrificarse. No, pero es que cuando estoy hablando de sacrificio no significa, no me estoy yendo al extremo. Sacrificio significa a veces la anulación del yo por satisfacer al otro. Pero, obviamente, pues es que eso nos da para una charla del amor, pero
es no confundir tampoco con la baja autoestima, porque la baja autoestima a veces se puede confundir con amor. Entonces una persona que se aniquila a sí misma, entonces se pierde en el otro, y se pierde en el otro precisamente porque no se tiene a sí mismo. Entonces estamos hablando del que ama sabiendo quién es y se niega sabiendo quién es, sin perder la dignidad. Jesús nunca perdió la dignidad, aún entregando su vida por nosotros. Él siguió siendo Dios y el Hijo de Dios, aún amordazado, aún con la espalda desgarrada, sin genitales, porque ya hablamos de eso, como se le desgarraron a él según los historiadores romanos. Paterculus Baleus y hay otro. Sí. De hecho, a Jesucristo le pusieron la venda roja, ¿cierto? El manto de púrpura era para taparle porque se le veía el costillar y las vísceras. Ok. En estos días estamos viendo que la aparición de Cristo es una caricatura, es la versión light de lo que pasó. Y es la más extraña de las películas cristianas, es la más... Sí. Voy a dejar sentado este versículo para terminar la clase por hoy acá y dejarlo como introducción para la próxima. Verso 17, ¿cierto? Que me corriges. Mas la sabiduría de arriba, ¿qué sabiduría queremos? La de arriba. Yo no quiero la de acá del mundo. La del mundo nos sirve mucho. Mas la sabiduría de arriba es primeramente pura, luego pacífica, modesta, indulgente, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial, sin hipocresía, y el fruto de la justicia se siembra en la paz para aquellos que obran la paz. Eso lo vamos a dejar sentado para que en la próxima como desglosemos esto. Capítulo 3, verso 17. Llevamos casi 3 meses en dos capítulos. Era para ver si estaban al